7:48. Víctor Gómez Casanova. Buenos días, mi distinguido amigo Julio Martínez Pozo. Buenos días para todo el equipo del Sol de la Mañana en este lunes 26 de agosto del año 2013. Buenos días a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y de todas partes del mundo que escuchan nuestro programa a través de Sol 106.5 y a través de la internet en nuestra página solfm.com. Señores, sin lugar a dudas que el tema de la educación es un tema importante, el más importante para el desarrollo de una sociedad, como lo ha dicho el propio presidente Danilo Medina y como ha demostrado el interés de cumplir con el 4%, de reunirse con los ingenieros, de hacer las acciones que tengan que hacerse para ejecutar este presupuesto y mejorar la calidad de la enseñanza y la educación en nuestro país. Pero yo quiero hacer una reflexión sobre el tema educación. La educación que a nosotros nos hace más falta no es la educación de la escuela, es la educación de la casa. Antes de un niño llegar a la escuela, ya tiene que tener educación. Educación sobre cómo comportarse, educación sobre cómo dirigirse a los mayores, educación sobre cómo sentarse en una silla, educación sobre cómo vestirse, educación sobre su higiene personal, educación sobre el comportamiento que debe tener como ser humano. Un niño, desde que entra en la etapa de prekinder, de preprimario, y esa educación no la da un profesor. Esa educación no la da la escuela. Esa educación la da la familia, la dan los padres. Entonces, es importante que a través de políticas públicas, el Estado, el gobierno, el Congreso, la sociedad, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, nos ocupemos todos de trabajar un programa de cultura, de educación desde el seno del hogar. Cuando usted tiene una familia disfuncional y usted deja que esos hijos lo eduquen en la escuela, usted está cometiendo un acto de irresponsabilidad, porque esa educación es a usted que le corresponde, no al maestro, no a la escuela. El maestro la complementa, porque un profesor tiene la característica de que cuando está en un aula de clases y tiene que dar clases de historia, no es solamente de historia que tiene que darle clases, porque hay profesores de distintas materias que ustedes lo escuchan diciéndole a los estudiantes: siéntense derecho, no hablen mientras el profesor está hablando, presten atención, mire, no se dirija de esa forma a su compañero, y le hace observaciones que tienen que ver con su educación de comportamiento. Pero el padre y la madre son los verdaderos responsables de esa educación que necesita el ser humano desde el momento mismo de su nacimiento como persona y de su inserción en ese hogar en el que usted nació. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, por ejemplo, cuando ustedes pasan por esos edificios de cualquier parte de la ciudad y ustedes ven los pantaloncillos y la ropa interior de las mujeres y los pantalones y las blusas tendidas en los balcones, usted se da cuenta que eso es falta de educación. Cuando usted ve un semáforo que todo el mundo no espera bien que esté el verde cambiando, ahora con el asunto este de los números, que le ponen los números de la cuenta regresiva a los semáforos, usted ve que cuando el rojo está en 5, 4, 3, no espera que se ponga en verde. Desde que el rojo va bajando por 6, 5, 4, ya usted arranca. Señor, pero del otro lado hay un carril que está en verde o que está en amarillo. Ay, el amarillo, esa es otra. Cuando usted va por el carril y usted se da cuenta que está en verde y usted ve que cambia amarillo, en vez de ser una precaución para que usted reduzca la velocidad y entonces tenga en cuenta para pararse antes de las líneas de los peatones. Ah, no, cuando usted ve el amarillo, ¡uy, apúrate que está en amarillo! ¡Corre, pasa! ¡Fupi! Ahí es que acelera. Cuando usted ve que aquí en una intersección, en una esquina, que no hay semáforo, se meten todos al mismo tiempo y amenazan, y usted ve que con el pie en el freno es que van entrando poquito a poco para sacarle la cabeza al carro, y el que más cabeza le saque al carro es el que cruza primero y atraviesa el otro y se le va por en medio, y no se respetan los peatones.
Cuando usted ve que aquí los niños le hablan a los adultos de manera irrespetuosa a los padres, cuando usted ve que aquí ante un hermano o un compañero de estudio o un compañero en el barrio se le insulta con malas palabras irrepetibles, eso es parte de la falta de educación de nosotros como familia, como sociedad. No solamente la educación de historia, de lengua española, de naturales o de las materias que se dan en las aulas. Entonces, reitero que el gobierno, el Estado dominicano, todos como sociedad debemos preocuparnos por incentivar una cultura de educación que no se limite solamente, que cuando hablemos de educación no entendamos como educación solamente las materias que se dan en los cursos o en las aulas de las diferentes escuelas y liceos. Otro tema que quiero tocar brevemente con respecto a esta conformación, a este movimiento, convergencia, o no sabría cómo llamarle, de un frente opositor. Hace mucha falta en este país un frente opositor, una voz de oposición, porque el gobierno está solo en la cancha y el Partido de la Liberación Dominicana tiene todos los controles de todos los estamentos de la sociedad dominicana en materia de decisiones importantes. Pero la oposición no puede ser solamente llamarse a sí misma oposición. Oposición no es decir yo soy opositor. Oposición es decir, el gobierno está haciendo esto y a nuestro entender lo está haciendo mal porque afecta a la sociedad. Y nuestra propuesta es que eso se corrija y que en vez de eso se haga esto. Yo creo y le exhorto a todos estos movimientos, a todas estas personas y a cualquiera que quiera asumir una actitud de oposición. Yo personalmente no solamente he manifestado mi intención de hacerlo, sino que estoy trabajando en ese sentido. Pero ¿cómo lo estoy haciendo? Denostando la figura del presidente Danilo Medina. Creo que así no se hace oposición. Cuestionando y criticando acciones personales del presidente Danilo Medina o de su círculo de trabajo con pasquines y con acciones denunciadas y no fundamentadas. No, creo que así no se hace oposición. ¿Cómo personalmente yo entiendo que se hace oposición? La ley de hidrocarburos, la ley 112-00, es la ley que establece la metodología para el cambio de los precios de los combustibles semanas tras semanas. Personalmente entiendo que el gobierno no está aplicando correctamente esa ley. Entiendo que el gobierno está siendo injusto con la sociedad dominicana al todas las semanas aplicar un gasolinazo con un incremento de precio de los combustibles. Entonces hago la crítica. Estoy en contra de esa actitud del gobierno de aumentar semanalmente los precios. Entonces, ¿qué hago? Estudio el problema y digo, pero ven acá, ¿por qué el gobierno aumenta los precios? Bueno, porque hay una ley de hidrocarburos que toma como consideración el precio del barril del petróleo en el mercado internacional y que semanalmente evalúa ese precio para entonces hacer la conversión, ver el precio de paridad de importación de ese galón de combustible, transforma ese precio con los impuestos, con los márgenes de los diferentes sectores que intervienen y entonces arroja el precio. Entonces, ¿qué yo hago? ¿Qué usted puede hacer? Usted dice, oh, pero mira, en el cálculo del precio de paridad usted encuentra esta situación. En el margen de los detallistas usted encuentra esta situación. En los impuestos usted encuentra esta situación. Pero está el acuerdo de Petrocaribe, que es un acuerdo que beneficia al gobierno, más no al pueblo. Beneficia al gobierno porque le da al gobierno la oportunidad de coger el petróleo fiado, pero al país se le cobra, a la sociedad se le cobra al contado. Entonces, cuando usted analiza esa situación, usted dice, bueno, pero es que el gobierno también está contando con estos recursos de los impuestos de los combustibles para hacerle frente a esta y a esta y a esta situación. Entonces, cuando usted estudia el conocimiento del problema, entonces usted ofrece una alternativa. Personalmente entiendo que la modificación de la ley de hidrocarburos debe ir en diferentes sentidos. Uno, en que la modificación de los precios no sea semanal, sino mensual, para en vez de tener 52 gasolinazos, poder reducirlo a 12 meses y calcularlo en base al mes, no a la semana. Sería bueno
Lo que pasa es que tenemos que pasar, valga la redundancia, por otras cosas. La capacidad de almacenamiento de combustible líquido en la República Dominicana no supera una semana. Si aquí se produce cualquier crisis que impide abastecimiento en una semana, hay crisis. Sí, Julio, pero cuando entonces se hacen las compras, aunque no haya capacidad de almacenamiento, sí se hacen las compras con virtud o en función de un precio. O sea, aunque yo no pueda almacenar todo el combustible que yo compre en esta semana, pero sí puedo pedirlo y está el compromiso de comprarlo y pagarlo a ese precio y entonces importarlo por ese mismo precio. En el caso de las compras, en el caso de Petrocaribe, tú sabes que hay una tasa fija porque eso es parte del acuerdo, pero no solamente el tema de que el precio sea mensual, sino el tema de que se pueda revisar la política impositiva de los combustibles y reducir el impuesto que el gobierno cobre, aunque se busquen alternativas por otras vías. ¿Por qué? Porque el efecto multiplicador del impuesto en el combustible deriva una serie de inconvenientes. Por ejemplo, ¿cómo tú le puedes pedir a un empresario, a un industrial que compita con sus competidores de Centroamérica, cuando el gasoil y la gasolina de esos empresarios e industriales centroamericanos se compra a un precio más barato? Cuando la energía eléctrica que compran esos empresarios e industriales centroamericanos es a un precio más barato que el de los dominicanos. Eso te afecta a la competitividad. Entonces, yo creo que así debe hacerse oposición, identificando el problema, estudiando el problema y presentando una propuesta de solución al problema. Oposición no es yo pararme aquí y decir yo soy opositor y a partir de ahora María Elena, Julio, Eury, La Luz, Melton y yo vamos a convertirnos en un organismo opositor. No es decirlo. Lo que hace la oposición es la práctica y yo felicito esta iniciativa porque entiendo que hace falta estamentos de oposición, porque el PRD como principal partido de oposición ha perdido, fruto de sus conflictos internos, esa situación. Pero también lo que decía Julio Martínez Pozo esta mañana temprano, en su comentario de la mañana temprano, es que están buscando una alternativa fuera por lo que no han podido encontrar adentro. Al verse el Partido Revolucionario Dominicano con esta situación de conflicto y de controversia desde hace tantos meses, entonces ya sintiéndose sin espacio en un partido como el PRD, pues entonces van a buscar otras tribunas, otras alternativas. Y eso debe preocupar al PRD y debe preocupar a la sociedad en sentido general, porque estamos entonces hablando de buscar alternativas fuera de la institucionalidad, de un partido político que es el principal partido de oposición. Lo dejo hasta aquí, pero reiterando tanto lo que debe ser la cultura de la educación que todos los dominicanos debemos pasarles a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos, a la sociedad en sentido general a través del núcleo de la sociedad que es la familia, y exhortando a que quienes quieran hacer oposición, a quienes vayamos a hacer oposición, la hagamos sobre la base de estudiar el problema, presentar una alternativa de solución al problema y no criticar simplemente por criticar. Sobre lo de la educación me inquieta y lo conversábamos la semana pasada, tu planteamiento, estoy completamente de acuerdo. La educación hogareña, mira, eso está por encima de cualquier universidad. Bien, mi única pregunta es si los padres, los tutores están ausentes. La mayoría de las familias aquí son monoparentales, están al mando de una mujer, pero una mujer que tiene que trabajar el día entero, a veces con 2 jornadas, mañana, tarde y noche. Entonces esos muchachos están solos. ¿Quién se va a encargar de esa educación? Nosotros, o sea, mi generación quizás se crió con mamá en la casa, un abuelo, una tía. Yo no estoy diciendo que la mujer vuelva a la casa, no. Pero esta generación, sea una mujer de clase media que tenga que trabajar como ejecutiva de un banco todo el día, o sea, la humilde empleada doméstica que sale de madrugada, muchas veces duerme en el hogar donde trabaja y muchas veces regresa en la noche, pero ya agotada. Los muchachos están solos, en el mejor de los casos, al cuidado de la hermanita mayor, de una vecina, solos, o en clase media, cuidados por una niñera que no tiene la preparación o la televisión.
Entonces, hay una ausencia de padres. Y con lo otro, con lo de la oposición, ojalá... Eso que tú acabas de decir, perdóname, es muy cierto. El asunto de la niñera y de la clase media y la clase alta que tienen la posibilidad de manejar recursos, lo que hacen es que pagan para delegar la educación de sus hijos. Una televisión, algo, una claro, niñera. pero No, algo, lo que pasa, algo inconcebible. el asunto Porque material una cosa lo es que lleva a te descuidar asistan, la preparación de pero sus una hijos. cosa es que Hay tú que lograr asistas, un equilibrio. Hay que buscar el equilibrio. Fallamos con esto de la liberación femenina, con esto de insertarnos sin en lugar a el duda. mercado laboral. Perdimos la Hemos formación de fallado nuestros hijos. porque hemos abandonado a nuestros hijos. Entonces hay que buscar una fórmula media. ¿Cuál? Yo no sé, pero hay que buscarlo. Ahora, pero ahí, los dos padres no pueden estar Víctor ausentes tiene toda la razón en todo ese el tiempo. sentido. Y los padres tienen que saber qué es lo que tienen que sacrificar. Yo lo digo por el ejemplo mío en particular. Hubo un momento donde mi hija Chasey, un momento en que Cine y yo éramos trabajólicos, todavía no teníamos empresa propia, y la niña necesitaba a uno de los dos en la casa. Y nosotros tomamos la decisión de reajustar una serie de cosas y que Cine se quedara atendiendo a la niña y yo me fuera a trabajar. Entonces, es duro decirlo, pero cuando tú lo ves que es lo que tú estás invirtiendo de verdad, no es nada más el sustento económico que tú lo puedes manejar de alguna manera, es sobre todo el sustento, es educativo, que va a ser la base para después. Pero mira qué buen punto toca María Elena, el de las niñeras y el de las trabajadoras domésticas que te asisten con el cuidado de los hijos, sobre todo a nivel de clase media y de clase alta, pero también ese modelo se replica en las clases populares. Lo que pasa es que ¿cómo se replican? Una persona, una señora, una familia de posibilidades económicas te contrata una niñera, o la trabajadora doméstica te le asigna también funciones de atenderte al niño. En las clases populares que no tienen dinero para pagar, lo que hacen es que lo dejan con la hermanita, o con el hermanito, o con la mamá, o con la abuela, o con un vecino, o con una vecina. ¿Te recuerdas aquella niñita de San Cristóbal de 10 años que quedó embarazada y se pasó 2 semanas en cuidados intensivos? No quiero ser monotemática, pero lamentablemente es una realidad. ¿Por quién fue violada? Por el cuñado. ¿Qué pasó? Que la mamá le dice, ve, ayuda a tu hermanita que estaba recién parida, su hermana mayor. Entonces ella y el cuñado la violó. Pero también otra cosa, es inconcebible que el ser humano reciba un hijo en su hogar, que es tu hijo, y que tú como padre o que tú como madre, ese privilegio, esa oportunidad de tú poder educar a tu hijo, tú la delegues. Está bien que por necesidades económicas o de responsabilidades de trabajo tú te hagas asistir de una persona, pero lo que pasa es que nos acomodamos. Y entonces, déjame dejar el niño con Eury. Eury, tú te puedes quedar con Mr. Fernando hoy que tengo un trabajo. Pero entonces ya después me acostumbro y me recuesto en Eury. Y ya Eury prácticamente pasa a suplantar mi condición de padre en ese hijo mío. 8, 5 minutos, cambio y fuera, Mauro.